Vicky Villarroel, buen día, ¿cómo te va? José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy la verdad que, contrariamente a lo que pretendía hacer, tuve que hacer una editorial de apertura tomando un texto de Guillermo Banzas al respecto del 24 de marzo. Y ustedes están definiendo el 24 de marzo como el Día de la Desmemoria. Esto es la desmemoria o la memoria fraccionada, en todo caso, o el relato al respecto de cuál memoria deberíamos tener, ¿no? Ujú. O sea, a ver, cuando hablo de nosotros estoy hablando de la parte de la población que no está incluida nunca en el Día de la Memoria. O sea, estamos hablando de todos los ciudadanos que fueron afectados por las organizaciones armadas, como Montoneros o el ERP, que sufrieron agresiones de todo tipo, incluso el ciudadano común que tiene memoria de lo que realmente ocurría en aquellos años y que no está representado, que no está incluido, que es como si formara parte de un país en el cual no tiene derecho a opinar en forma diferente de lo que ocurrió en la década del 70. Entonces, para mí es el día en que la memoria perdí la memoria, porque incluye o solamente quiere recordar una parte de la historia y una parte que además es bastante tergiversada o bastante parcial. Entonces, nada más, o sea, es simplemente poner digamos, en blanco sobre negro que lo que se está diciendo no es todo lo que pasó y lo que se relata además no es exactamente lo que pasó de la parte que se quiere contar. Ahora, justamente, ¿no? Vos fíjate que en el día de ayer hubo dos expresiones que de algún modo fueron las que resaltaron más fuerte el conjunto de medios de la capital federal. Siempre digo esto porque hay que entender cómo es la naturaleza del flujo de comunicación gruesa en la Argentina, donde hoy hay una fuerte contraposición con lo que está pasando en las redes como una expresión ciudadana diferenciada y también voz de muchos, quizás cientos, no sé cuántos, de otras voces que no forman parte de su universo en el resto de la República Argentina, como puede ser nuestro caso. Yo siempre digo que esta historia de la que se habla es la historia que atraviesa mi vida, ¿no? Soy parte de esa historia, independientemente de que no fui un actor ni de un bando ni del otro, sí un actor a partir de la apertura democrática. Es muy ruin escuchar el tipo de expresiones que se escuchan. Creo que estamos unidos todos en la idea del repudio a las acciones, digamos, que se llevaron en lo que fue la política que se determinó para enfrentar de noche y niebla. Siempre he sostenido que si Videla hubiera tenido el coraje de aplicar el decreto de Perón con posterioridad a la toma de Azul y hubiesen aplicado la ley militar y llegado el caso fusilado en el patio de armas con entrega de los cuerpos, buena parte de toda esta miseria no la estaríamos viviendo bajo ningún punto de vista, ¿no? Sí, igualmente, de nuevo, a mí es como que cuando relatamos la década del 70 hay tanta cantidad de tergiversación, tanta cantidad de partes que faltan del rompecabezas que, sinceramente, ¿qué es lo que estamos contando? Estamos contando una historia adecuada a la conveniencia de un sector. O sea, estamos contando la historia que le conviene a Estela de Carlotto, que su hija era terrorista. Estamos contando la historia que le conviene a Eve de Bonafini, cuyos hijos eran terroristas. Estamos contando la historia que le conviene a Verdisky, que era jefe de inteligencia de la principal organización terrorista de nuestro país. Entonces, estamos contando la historia de manera que aquellos que también cometieron crímenes salgan impunes de los mismos, no respondan nunca por ellos, queden ocupando el lugar de las verdaderas y únicas víctimas. Entonces, la verdad que para mí el Día de la Memoria es un día, te diría, un día en el cual trabajo por lograr que la memoria incluya a todo el mundo y no solamente a un sector que se ha comportado en forma restrictiva con todo el resto de la sociedad, o sea, como si los únicos que pueden tener derechos son ellos, y por eso están habilitados por su sufrimiento a eliminar y desaparecer de la memoria a otras personas.
porque tengamos presente eso. Aquellos que dicen haber sido desaparecidos se creen que tienen el derecho de desaparecer del recuerdo y de la memoria colectiva a otros ciudadanos. Entonces, la verdad que para mí es un día en el cual lo que hago es ser la piedra en el zapato, o sea, simplemente poner en pie y darle voz a las personas que no la tienen y recordar a quienes no son recordados y exponer las falencias y las grietas de un relato en el cual al ciudadano se lo trata como un niño de jardín de infantes en vez de contarle la historia. ¿Cómo fue? Para que cada uno decida qué quiere pensar de eso. Sí, bueno, me parece coherente y por supuesto es absolutamente valiente toda la batalla que venís llevando y corporizando adelante. De cualquier modo, no sé si es el efecto de esta situación, probablemente lo sea, pero yo lo que noto es que hay un círculo de voces que se van apagando. El otro día veía un comentario en una cuenta de Twitter de alguien que estaba completamente sorprendido porque sus hijos, ya no adolescentes, jóvenes de 23, 25 años, entre 23 y 25 años, habían descubierto, leyendo el libro del secuestro de Bor, que la guerrilla era preexistente y que no era la consecuencia del intento de defensa de sectores del pueblo por enfrentar la dictadura, ¿no? La verdad que el trabajo que hay que hacer es enorme, es absolutamente inmenso. Mira, el trabajo es enorme, pero yo te puedo decir lo que fue mi experiencia en el día de ayer, que estoy segura que fue la misma que tuvieron Agustín Laje, Nicolás Márquez y otras personas con las que hablamos desde hace años de estos temas. Nuestra experiencia, o por lo menos la mía de ayer, que la pude plasmar, la cantidad de gente joven, pero gente muy jovencita, 17 años, 20, que están despertando a una historia que les han ocultado en forma completa, que se ponen a investigar por su cuenta, que de alguna manera entraron a cuestionar y a preguntarse por qué lo que me están diciendo no me cierra, o sea, por qué hay personas que piensan totalmente distinto respecto del mismo periodo histórico. Entonces, mi respuesta, digamos, mi experiencia del día de ayer fue excelente, excelente. O sea, por supuesto hay insultos, hay gente que te agrede y demás, pero fue sumamente positivo. Estábamos todos en nuestras casas, obviamente cumpliendo la cuarentena, con lo cual estábamos todos conectados en internet y en las redes sociales. Y la respuesta es positiva. La sociedad, aunque tarde, va despertando de lo que ha sido un somnífero en el cual un sector de la sociedad quedó impune y además se premió a sí mismo con unas indemnizaciones escandalosamente millonarias, mientras sus víctimas siguen en la miseria, olvidadas y desaparecidas de la memoria. Y cuando vos plasmas esta injusticia, salvo que el ciudadano esté totalmente cooptado o no tenga posibilidad de razonar, es inevitable que se vuelque hacia la verdadera víctima. Bueno, la verdad que me parece interesantísimo escucharte decir que ese fue el resultado del día de ayer. Digo, en este sentido, el peso que van tomando las redes y la decepción de la gente con un sistema de medios. Fíjate vos que hubo un alzamiento gravísimo, hay 5 muertos por el alzamiento en 3 penales y la información en el núcleo comunicacional de la capital federal está bloqueado, directamente sesgado para la opinión pública en general de todo el país, ¿no? Hay una continuidad, digamos, hay otra vez hoy un peso muy enorme de las actuales autoridades sobre las decisiones de un conjunto de espacios de comunicación, lo cual es también todo un desafío. En Buenos Aires vivimos en una burbuja, vos lo sabés bien como periodista, a Buenos Aires llegan determinadas noticias, Dios atiende en Buenos Aires, pero la realidad es que nosotros en Buenos Aires nos enteramos de aquellas cosas que el poder quiere que nos enteremos. Entonces, la presión, imagínate, ha venido sobre ciertos temas con los cuales han bombardeado medios en los últimos meses en forma constante, y al resto del país esos temas ni le son relevantes, ni le determinan el voto, ni le interesan. Y un caso pero
pero digamos, un caso bien claro de esa situación es el tema del aborto. Uh-huh. Entonces, sí. Ahora ese tema, por supuesto, pasó a otra dimensión. ¿Por qué? Porque estamos con una epidemia, con una pandemia. Entonces, lógicamente, no tiene ningún tipo de relevancia en el discurso. Igualmente sucedió con el lenguaje inclusivo, el feminismo, o sea, hay un montón de temas que frente a un tema real, concreto, y que nos abarca a todos, independientemente de las ideas políticas, del sexo, de la religión, de la edad, etcétera, se terminaron un montón de cuestiones y de bombas de humo que nos vienen tirando sin parar en Buenos Aires desde hace, ya te diría, años, porque realmente no hay respiro en Buenos Aires. Ahora, respecto del 24 de marzo, yendo a este tema puntual, mira, está todo, los medios tradicionales están totalmente volcados a seguir sosteniendo este relato histórico. Te diría que es la única política de gobierno y periodística que ha sobrevivido los 36 años de democracia. Seguir sosteniendo este discurso que hace agua por todos lados, pero con las redes sociales vos te das cuenta que el ciudadano común accede a información que no tiene en ningún canal de televisión, que no escucha en las radios, que no puede leer en los diarios. Entonces llega, a la historia de los Born a través de un libro, pero llega a los testimonios directos de las personas que padecieron, tal vez no el asesinato de alguien, pero sí la puesta de una bomba en su casa. Llega y accede a información que durante años estuvo vedada. Y además llega a poder hablar con aquellas personas que tienen conocimiento de estos temas, como por ejemplo, cualquiera de nosotros tres que yo te mencionaba, o Ceferino Reato, o artículos como los del Tata Joffre, ¿entendés? Entonces hay toda una cantidad de información que finalmente aflora pese a la barrera y a la muralla que se ha puesto sobre este tema. Así que eso es lo que rescato del día de ayer. Vicky, como siempre, gracias, un beso a la distancia, muy amable. Bueno, igualmente un saludo para todos y respetemos la cuarentena. Así es. Victoria Villarroel, seguimos en un instante. Victoria Villarroel ha venido trabajando incansablemente por rescatar la historia de las víctimas de las organizaciones criminales. Acá, entre la multiplicidad de preguntas